Kenjaku cayó sobre su rodilla. Es la técnica de manipulación sanguínea. Pensó, sorprendido. El dolor de su cuerpo atravesado era brutal, palpitaba entero, desgarrado por la sensación de su carne abierta. Escutió su sangre. Eso fue increíble, brother. Torou estaba boquiabierto. Entonces vio a Choso cubrirse los ojos con la mano, con lágrimas goteando de esta. «Ve, brother, ¿qué ocurre?», preguntó, ahora alarmado. Nada, creo que entró algo a mi ojo cuando lo vi usando mi movimiento, estoy intentando sacarlo. El hermano mayor orgulloso no pudo ocultar de nadie su emoción que achicaba su pecho, incluso en esta situación. Vamos. Bují. Ese es mi alumno. Mientras Satoru hacía una fiesta, Ana sudó, Shoko bufó y Mei mantuvo la compostura. Es como un niño, expresó la médica en un medio susurro. El dominio que envolvía a todos temblaba con amenaza de caerse a pedazos, y por un momento, hasta el mismo usuario creyó que caería. Las técnicas de barrera eran complejas, requerían casi toda la concentración del hechicero el mantenerlas. Por eso, quebrar la concentración del hechicero con un dolor intenso era una buena forma de lidiar con las expansiones de dominio. Pero para Kenjaku, que dominar las barreras era tan sencillo como el acto mismo de respirar, hacer caer su paraíso del millar de demonios con solo ocasionarle daño sería un acto complicado por decir lo mínimo. Dejó todo pensamiento de lado y rápidamente usó la técnica maldita inversa. Sus heridas letales curaron sin dejar cicatriz, la sangre ajena y propia hirvió, volviéndose vapor, su carne se cerró, recuperó el ojo y su dominio se estabilizó, haciendo quejarse a todos. Al levantarse, se volvió a sorprender cuando vio hacia Yuji, con la herida en su pecho rodeada de un aura blanca que lo curaba hasta que ya no quedaba herida. ¿Energía positiva?, se preguntó. Entonces el peligrosa limpió el hilo de sangre que bajaba de su boca, mirando a su padre con una animosidad letal, contestando a la vista sorprendida de Kenjaku. Me sorprendes, Bují. Nunca pensé que dominarías la técnica maldita inversa tan rápido. Pero Itadori no reaccionó al elogio. También me pregunto cómo puedes usar la técnica de manipulación sanguínea. Entonces volteó la cabeza y miró a su hijo mayor, llegando a una resolución. Ya veo. Realmente eres un gran hermano, Choso. Le diste de comer a Yuji los restos de las pinturas de la muerte que quedaban. Así obtuvo la manipulación sanguínea. ¿O me equivoco? Y Choso tampoco reaccionó a la pregunta. Gruñó, mostrando su animosidad al igual que su hermano menor. En cambio, Itadori saltó, y Kenjaku bloqueó su golpe con la palma, atrapándolo con un ruido seco. Demasiado débil, no lo pensó como una burlar, objetivamente, fue un ataque demasiado débil para lo que Yuji era capaz. Pero luego abrió los ojos, sintiendo un impulso inesperado de energía maldita. Bují usó su puño divergente. El usuario de maldiciones fue mandado a volar al bajar sin esperárselo. Un impacto retrasado de energía maldita, pensó. Gracias por ayudarme a llegar, Choso, Todou. Ahora ayuden a los demás. Yo me haré cargo de él. Bují saltó en persecución de su objetivo. Kenjaku bloqueó con su antebrazo el golpe entrante, el cual lo llevó contra el suelo, y su sonrisa no se fue a pesar del forcejeo. Hagamos esto, brother. Gritó el musculoso de Kyoto. Pero escuchó el resonar de una palmada a su lado, aunque no era el de su anterior versión del Boojie Woojie. Choso se estaba preparando, usando convergencia. ¿Qué haces, brother?, preguntó confundido. Sabía bien cómo funcionaba la técnica de la sangre perforante, no por nada uno de sus compañeros era Noritoshi Kamo. Como estaban sobre un pilar bastante alto, un ataque directo perdería mucha fuerza y no lograría hacer tanto daño. La sangre que antes había salir desde sus poros como hebras y se había aglomerado en una corriente de líquido vital terminaba de converger entre sus manos, creando una esfera roja. Mientras sigo iluminado por el Black Flash, quiero intentar algo, la sangre terminó de coagularse lo suficiente. La presión generó un calor para teñir las manos de Choso de un color rojizo, e incluso se vio vapor salir de sus manos. Sangre perforante. El rayo rojo se disparó con un impulso de energía maldita abrumador, y Choso tuvo que clavar los pies en la tierra para no volar por el retroceso, agrietando el suelo y provocando que Todou abriera los ojos con sorpresa. ¡Qué velocidad, incluso para ser la sangre perforante! En un segundo, la sangre impactaría, pero Aoi notó que su brother no apuntaba a ninguna maldición. Choso cerró los ojos.
Controla el flujo, dispérsalo como si se trataran de tus propias venas. Intentó sentir todo su cuerpo como hacía siempre que necesitaba regenerar su sangre, pero esta vez, sobrepuso ese concepto a la liberación de su movimiento. Si lo pudo realizar, solo fue gracias a su primer Black Flash. Y luego abrió los ojos, afilándolos. Venas de dragón. Y, en ese momento, la sangre perforante explotó. Ino estuvo a punto de ser atacado, pero una línea roja llegó para salvar el día, atravesando al espíritu maldito. El hechicero de segunda categoría parpadeó. Kusakabe preparó su dominio simple. Teniendo enfrente a 3 enemigos. 2 ataques de sangre salieron desde la retaguardia, apoyándolo y llevándose a 2 enemigos, así que solo tuvo que rebanar a uno con la espada. ¿Qué fue eso?, se preguntó. Mientras Maki corría, masacrando espíritus, vio cómo la apoyaba la sangre en su trabajo, moviéndose con ella para atravesar maldiciones. Las volteó a ver por un momento, pero poco le importaba recibir ayuda. Akari y Guruma estuvieron por combinarse para eliminar una fila de maldiciones gigantes con muchos ojos, pero entonces una línea de sangre pasó, ensartándolas, lo que los sorprendió, pero se dieron la vuelta y enfrentaron a más. Salgan volando, dictó Inumaki. La voz de Toge alcanzó a las maldiciones, las cuales tuvieron que obedecer, saliendo disparadas hacia atrás. El ataque dejó a Inumaki con dolor en su garganta, pues ya había empleado muchas veces su discurso maldito, por eso se dio cuenta tarde cuando un espíritu maldito estaba detrás de él. Pero fue salvado por un rayo de sangre que atravesó el corazón de la maldición. Torou estaba perplejo. Veía cómo la sangre perforante de su brother se había ramificado y disparado hacia todas direcciones sin perder potencia efectiva, atravesando maldiciones y apoyando aliados. Entonces Choso dejó de disparar su ataque, y en su lugar elevó la mano, la cual brillaba con cierto tono rojo. Supernova. Choso cerró el puño con fuerza. Las flechas de sangre se contrajeron rápidamente, y luego explotaron. Las grandes explosiones se llevaron por delante muros y muros de maldiciones, compuestos por maldiciones de tercera, segunda y hasta primera categoría. Los hechiceros modernos estaban sorprendidos. Eso fue increíble, brother. Elogió Todou. El mayor sonrió. Gracias, hermano. Entonces apretó más su puño. Nunca pensé que tendría esta fuerza y esta conexión con mi energía maldita. Esto del Black Flash es asombroso. Y que lo digas, respondió el ya experimentado en Black Flash. Con algo de suerte, tal vez llegues a conectar otro. No me hagas emocionar de ese modo, hermano. Ambos saltaron del pilar de roca anteriormente elevado por Gorogoma, llegando con el resto. Choso. ¿Ese ataque de antes fue cosa tuya?, preguntó Akari mientras aplastaba un espíritu usando la puerta de un tren. Lamento decírtelo, pero por más que eliminemos no paran de salir, señaló Maki. Todos vieron como de las manchas oscuras en el suelo salían las monstruosidades. Para detener esto hay que destruir el dominio de Kenjaku, comentó Iguruma. ¿Qué rayos está haciendo Okotsu?, cuestionó Kusakabe. Sabemos que no murió porque Kenjaku no recibió puntos. Choso caminó. Mi hermano confía en su senpai, y dijo que retendría a Kenjaku hasta que regresara. Así que apoyémoslo. En un momento activó su pálpito de escamas carmesí y su endurecimiento. Me viene bien que no se acaben las maldiciones. Tengo muchas pruebas que quiero hacer. Los gritos del mayor de los hermanos hicieron a todos motivarse. Todavía eufórico por su primer Black Flash, Choso se arrojó al combate, saltando y disparando su sangre. Así se habla, brother. Un Todou igual de emocionado fue a ayudar. El Vibraslat tardó poco en volver a resonar. Kenjaku seguía forcejeando contra su hijo, pero entonces le dio un cabezazo, alejando al pelirrosa, solo para darle luego con un puñetazo que se lo sacó de encima. Con una mirada molesta, Itadori juntó sus manos y golpeó con un golpe de masa. El de la cabeza cocida vio el ataque y se impulsó con energía maldita para salir del camino, y bien que lo hizo, porque Yuji destruyó e hizo volar la tierra con su ataque. Entonces se recuperó en un momento, y corrió volviéndose un borrón de velocidad, estirando su pierna hacia atrás y golpeando directamente a su cabeza. Aunque el ladrón de cuerpos pudo bloquearlo, fue mandado a volar, pasando al bosque, lejos de todos los demás y de las maldiciones. Al arrastrarse por el suelo, Kenjaku detuvo su impulso, y se irguió con una sonrisa, viendo cómo Yuji aterrizaba frente a él, quedando de frente con su última creación. Realmente eres una bestia en fuerza bruta, Yuji.
Unas capacidades físicas comparables a un restringido celestial, pero con la capacidad de usar energía maldita para fortalecerte a nuevos niveles, aunque no lo planee así, es increíble. El pelirrosa adaptó posición de batalla, atento a cualquier maldición que pudiera usar el invocador de las mismas para atacarlo. Bueno, el cuerpo de su gurú Geto no es precisamente malo. Estando en mi dominio, podré seguirte el ritmo en un combate cuerpo a cuerpo. No te preocupes, no pienso atacarte con maldiciones por ahora. Eso confundió al chico, haciéndole mostrar unos ojos que mezclaban a la perfección ese sentimiento junto al enojo vigente. ¿A qué estás jugando, Kenjaku? Y el cuestionado hechicero bufó con una gracia que parecía ser recurrente en él. ¿Que a qué juego? ¿No puedes creer que simplemente quiero pasar un buen momento padre e hijo que dure más de 2 minutos? ¿Ahora quieres ser un padre modelo? No tienes vergüenza. Con una leve risa, el padre adoptó pose de combate, esperando el movimiento de su hijo. Hubo calma unos segundos, dejándolos hechicero que el viento llegara, moviendo las hojas en los árboles y haciéndolas caer. Era increíble cómo los procesos naturales del mundo no se veían pospuestos ni siquiera por una lucha de dimensiones catastróficas como la que se llevaba a cabo. Pero así era. Justo al Kenjaku parpadear, Yuji desapareció. Reapareció detrás, y Kenjaku volteó al momento justo para detener su golpe. El que terminó siendo golpeado fue Yuji, siendo mandado a volar por un puñetazo hasta chocar con un árbol. Al mirar a su alrededor no encontró a ningún usurpador de cuerpos por ningún lugar. ¿Dónde está? Casi susurró. Arriba. Le respondieron. Al ver arriba, encontró a quien buscaba, dando vueltas en el aire mientras descendía con una patada. Itadori logró reaccionar, bloqueando la pierna con sus brazos hechos una cruz, con esfuerzo, mostrado a través de sus dientes apretados y la tierra desquebrajada como un espejo bajo sus pies. Kenjaku fue apartado por un empujón, y se volvió a arrojar ni bien aterrizó. El recipiente original de su cuna saltó hacia atrás, abriendo espacio mientras apuntaba con las palmas. La sangre se empezó a filtrar por sus guantes demoníacos y se disparó a gran velocidad como balas. Con una sonrisa, el de la cabeza cocida esquivó las balas, y cuando la última le iba a dar entre las cejas, la destruyó con un movimiento de su antebrazo. Utilizas la manipulación sanguínea con tu propia sangre sin preocuparte debido a la constitución especial que tu cuerpo adquirió tras ingerir a tus hermanos, no está mal. Reconoció. Pero me pregunto por qué no usaste sangre perforante. ¿Acaso no lo dominas, Yuji? Cuestionó. Pegó un impulso repentino, que sorprendió a su hijo, estuvo a punto de agarrar su cara. Pero en el último momento, el nuevo usuario de sangre se dejó caer, sosteniéndose con sus manos mientras juntaba sus piernas para llevarlas con fuerza de golpear desde abajo la quijada de Kenjaku, haciéndolo retroceder. El pelirrosa recuperó postura al volver a pisar, volviéndose a arrojar al instante, al igual que el hechicero milenario volvió a atacar. Ambos puños chocaron, empujando el viento a su alrededor. Duraron unos segundos, encontrándose una sonrisa con un rostro serio. Una vez más, prepararon sus puños, y volvieron a chocar, creando una segunda ráfaga de viento igual. Cada uno desató un aluvión de golpes, sincronizados, provocando que colisionaran una y otra vez, moviendo las hojas en los árboles por el viento que generaba cada impacto. Apenas si han pasado meses desde que te volviste hechicero y estás a un nivel superior a cualquiera de primera categoría. El pelirrosa fue impactado por un golpe en el rostro que lo hizo retroceder. Incluso diría que te encuentras rozando la categoría especial. Ahora Yuji fue obligado a defenderse mientras su creador, que lo seguía elogiando, golpeaba sin parar. Itadori dejó ver sus ojos retadores tras sus brazos, que se enojaban más con cada palabra del hombre, y esquivó de repente un golpe que iba a su rostro. Con un paso rápido estuvo a centímetros de Kenjaku, lo que sorprendió a este, pero no lo detuvo, siendo que retrajo su golpe e iba a asestar el ataque directamente en su rostro. Estando a centímetros, apenas notó el brillo rojo a su espalda. Con el rabillo del ojo, volteó a ver. Supernova. La pronunciación de Itadori fue el detonante, la aglomeración de sangre tras su creador empezó a deformarse erráticamente hasta que simplemente estallar como metralla, clavándose en la espalda del hechicero milenario. Conectó primero con un cabezazo que desorientó y lo hizo tambalear mientras retrocedía al invocador de maldiciones con un dolor contundente en su cráneo, pero una risa que hacía contraste con el hilo de sangre que bajaba desde su frente. ¿Hiciste acumular la sangre que antes habían arrojado? Increíble, tienes un buen control.
Con un pequeño tic en su ojo, otro paso rápido de parte de Yuji acortó la distancia nuevamente y golpeó a quemarropa en el estómago. Puño divergente. El doble impacto de energía maldita repentino empujó al enemigo unos metros, elevando el polvo de la tierra con sus pies. Itadori no pensó mucho cuando volvió a lanzarse, apretando su puño a la vez que lo bañaba con rebosante energía maldita. El ladrón de cuerpos se preparó para recibir el golpe, defendiéndose con sus brazos en cruz. Pero abrió los ojos, viendo el ataque entrante, cuando notó algo extraño. Además del brillo azul maldito característico de la energía maldita, había un brillo blanco, y pequeñas hebras de lo que parecía ser electricidad con un contorno dorado surcaban por el puño cerrado y en movimiento. Al reconocerlo, lo invadió una sensación de peligro que no había experimentado desde el período Heian. No me hables. Comenzó Itadori. Rayos. Eso es. Kenjaku llegó a pensar. Y recibió el ataque. Como si fueras un padre orgulloso. Declaró el peligrosa. Estalla. Hubo una explosión de rayos de gran potencia, y el de la cabeza cocida abrió los ojos ante el impacto que le entumeció y quemó los brazos. El domador de maldiciones salió volando hasta chocar con la madera de un árbol. Con el puño extendido, Itadori empuñaba lo que parecía ser un Vajra con dos esferas compuestas de dos aros dorados cada uno, acompañado por un pequeño filo. La electricidad blanca y dorada seguía surcando por el Vajra y el puño de Yuji. Esa ama. Kenjaku pareció reconocer el objeto. Antes de que terminara su pensamiento, el pelirrosa movió su arma de arriba hacia abajo. Cae. Fue su comando. El cielo acudió a su orden. Se acumuló la energía eléctrica en un único punto, iluminando al enemigo desde arriba. Pronto, esta misma se precipitó justo sobre el hechicero de varias técnicas ritual, y este lo notó al último momento. Pudo salir del camino con un salto, cubriéndose del golpe de viento y la luz que generó el rayo al momento de caer. Todos escucharon el estruendo, y vieron el rayo. ¿Ese fue Yuji?, preguntó Maki. Sorprendente, puedo sentir la pasión de ese ataque. Con una gran sonrisa, Akari terminó de destruir a una maldición. ¿Ese es el poder de una herramienta maldita de categoría especial?, Kusakabe comentó al aire. Cuando pasó el rayo, dejó una gran zona completamente manchada de negro, con un olor fuerte a quemado, y sin rastro del árbol que antes sí estaba. Sabía que no me estaba confundiendo. Expresó un sorprendido Kenjaku. Es la herramienta maldita de categoría especial, la misma que Sukuna usaba durante el período Heian. Entonces volvió a ver al menor de sus hijos, el cual adoptó pose lista para atacar, apretando su herramienta maldita, la cual expulsó hebras de electricidad a todos lados. Kamutoke, la catástrofe. Ante la mención de su nombre, Kamutoke casi pareció reaccionar, llenando el brazo de su portador del color morado de sus rayos. Parece que eres incapaz de deshacerte por completo del rey de las maldiciones, Yuji. Se burló. El alumno de Gojo miró un segundo a su nuevo ama. Por un segundo, su mente pensó en el rey de las maldiciones, indirectamente, era como si el mismo Sukuna le estuviera ayudando. No negaré que me desagrada. Pero estoy dispuesto a usar cualquier cosa que tenga. Pienso derrotarte, Kenjaku. La cabeza del arquitecto de los Juegos del Sacrificio volaba para intentar descubrir de qué manera podría Yuji haber conseguido tal arma. Pero se rindió al no tener nada incluso tras medio minuto. Me pregunto de dónde la sacaste. Indirectamente, preguntó. El ayudante de Sukuna me la dio. Dijo que yo debería tenerla. ¿Uraume? ¿En serio? ¿Se pasó de bando cuando cayó Sukuna?, siguió preguntando. No se pasó de bando, simplemente ya no le vio sentido a nada. Por un momento, por la mente del peligrosa pasó la imagen del reencarnado retirándose en soledad. Ya veo. La devoción puede ser algo tan increíble como devastador una vez que se va el objeto de esta. La técnica maldita inversa había restaurado sus brazos así como su espalda. Entonces, una mancha negra apareció en el aire, y de esta salió una maldición morada con forma de gusano, la misma que alguna vez acompañó a Toji Fushiguro contra su gurú Geto y Satoru Gojo. Una de las pocas maldiciones que Geto no sacrificó con su Uzumaki en el desfile nocturno de los 100 demonios, esto debido a ser su contenedor de herramientas malditas. Itadori se puso en guardia, pensando que sería atacado. Relájate. Te dije que no te atacaría con maldiciones por el momento, ¿no recuerdas?, despreocupó. Pero, la maldición gusano sacó de su boca un mango el cual Kenjaku agarró y tiró de este para sacar un arma.
Era una lanza de cuerpo negro con un pomo y 3 filos dorados, de los cuales los 2 laterales se curvaban hacia el del centro. Había una tela blanca atada en el cuerpo de la lanza, la cual se movía con el viento. Si vas a usar algo tan potente, ya no puedo ir solo con mis puños. Golpeó la lanza contra el suelo, haciendo resonar el ruido del pomo chocando con la tierra. ¿Qué es esa lanza? Itadori no se sentía cómodo al ver el arma. No. Pronto se dio cuenta de que no era el arma en sí. Lo que estaba mal era el hecho de Kenjaku empuñándola como si fuera de él. No le pertenecía, no debía empuñarla. Era la conclusión a la que Yuji, sin saber absolutamente nada, había llegado, de alguna manera. Y de inmediato se dio cuenta. La manera en la que Kamutoke hacía crispar su energía maldita era más violenta. Antes, aunque poderosa, la corriente estaba calmada. Lo que siento, es la voluntad de Kamutoke. No comprendía cómo un arma le estaba transmitiendo sentimientos a su mente. Tal vez tendría relación a su capacidad innata para ver el contorno de las almas. Después de todo, las herramientas malditas no dejaban de ser armas cargadas con voluntades y energías malditas de hechiceros del pasado. Tras haber respondido a sus dudas, Yuji esperaba que su adversario por lo menos se dignara a responder la suya. Me alegra que preguntes, hijo mío. Kenjaku respondería, feliz de impartir su conocimiento. Durante la era Heian, hubo 2 herramientas malditas que causaron terror y estragos por todo Japón. Las armas de Sukuna. Con las que destruyó pueblos y masacró todo tipo de rivales. Se volvieron tan temidas que obtuvieron apodos. Una era Kamutoke, la catástrofe, con la capacidad de invocar rayos de tormenta desde cualquier posición, y la otra, Kenjaku movió un poco la lanza en sus manos. Es esta de aquí. Iten, el cataclismo. Después de morir Sukuna, la tomé. Juntas, se les llamaba, las hermanas de la tempestad. En ese momento, Itadori lo comprendió. Lo que Kamutoke le pedía, era que recuperara a su compañera. Entonces el hombre de la cabeza cocida tomó postura de ataque con la lanza. Fue una buena clase de historia, pero había una pelea que batallar. El silencio reinó en el campo una vez más. Yuji se impulsó en un segundo, moviendo a Kamutoke. Avanza. Una luz pura iluminó desde detrás al chico. El rayo se disparó, tragándose sin problemas a Itadori. El portador de Kamutoke, al empuñarla, se volvía inmune a los ataques eléctricos. El creador de las pinturas de la muerte sonrió ante el colosal rayo que iba de frente a por él. Dio un giro mientras movía a Iten, lanza cual su filo se envolvió en una capa de viento, terminando con un balanceo que lanzó un tajo potente de aire presurizado. Viento chocó con rayo, mostrándose igualados, lo que provocó que se cancelaran entre sí con una explosión. Este es el poder del cataclismo, la manipulación del viento. Le explicó a su hijo. Pero no lo encontró frente a él. Solo sonrió, viendo hacia atrás con el rabillo del ojo. Usando el rayo como cubierta no me tomarás por sorpresa. Se dio vuelta mientras apuñalaba con la lanza. El pelirrosa estaba detrás, y se sorprendió, pero golpeó con su puño derecho, apretando a Kamutoke, lo que bañó el ataque en relámpagos dorados de alto voltaje. Cataclismo y catástrofe chocaron. A los alrededores cayeron rayos mientras el viento empujaba con fuerza. El poder de las herramientas malditas se contrarrestan la una a la otra. Itadori se dio cuenta. Se nota que ambas pertenecían a Sukuna. Ambos fueron repelidos mientras chispas y relámpagos quedaban como residuos del choque. El usurpador del cuerpo de Geto sonrió. Antes me dijiste que no te hablara como si fuera un padre orgulloso. Con un balanceo diagonal, arrojó otra cuchilla de viento. Lo siento, pero no lo puedo evitar. Yuji respondió con un movimiento de su hermana de la tempestad de rayos, atrapando el corte con el pequeño filo de Kamutoke, esforzándose para no dejarse superar. Una hebra de rayos hizo el trabajo, rompiendo el corte de viento en 2, que giraron como cuchillas y cortaron un par de árboles detrás de él. Al darse cuenta de que frente a él estaba Kenjaku, el alumno de Gojo se impresionó. Kenjaku se había impulsado con el viento que generaba el cataclismo de las hermanas de la tempestad. Después de tantos hijos fracasados. Planeaba atacar con Iten, elevándola, preparando un movimiento descendente para partirlo en 2. Con una gota de sudor, reaccionando rápido y preciso, Itadori detuvo el movimiento con Kamutoke, chocando filo con filo y acabando en un forcejeo. No puedo no sentirme orgulloso por mi obra maestra. Junto a esa declaración llegó una patada al estómago que mandó a retroceder a Yuji. Sabía que no cualquiera podría servir como contenedor de Sukuna.
Apuntando con el filo de la hermana de la tempestad de viento, una esfera de aire empezó a girar en la punta, y la disparó, golpeando al mejor de sus trabajos, haciéndolo escupir saliva. Itadori voló hasta chocar con un árbol. Entonces la esfera explotó, liberando cuchillas de viento que cortaron al objetivo y derrumbaron muchos árboles, elevando una pantalla de humo. Por eso debía encargarme personalmente de conseguir un cuerpo óptimo, que no solo pudiera albergar el alma de Sukuna, sino también soportar su fuerza. Tras el humo, el chico había desaparecido otra vez. Pero no fue impedimento para que el milenario hechicero siguiera gritando, asegurándose de que el chico recibiera la información. Por eso busqué al único personaje que podría servirme en tal propósito. El hermano difunto de Sukuna, cual había reencarnado en esta era. Wasuke Itadori. Oculto, Buji abrió los ojos por ese nombre. ¿El abuelo? Susurró. No se lo podía creer. ¿Su abuelo? ¿La reencarnación de un desconocido hermano de Sukuna? ¿Era acaso una broma? La desconcentración le costó, pues Kenjaku no desaprovechó y arrojó una estocada de viento a su posición, atravesando un árbol y el hombro del peligrosa, lo que lo hizo gruñir. Pero mientras la técnica maldita inversa hacía lo suyo, volvió a correr por el bosque. Sin embargo, cuando lo encontré, Wasuke ya era demasiado viejo. En cambio, me fijé mejor en su hijo, Jin Itadori. Aunque el chico se moviera a su alrededor, oculto por los árboles, ese último momento de descuido le bastó para recuperar la vista sobre él, y no planeó volverlo a perder. Mientras movía los ojos a la posición de su llamada obra maestra, casi pareció ignorar la electricidad blanca formándose en el cielo sobre su cabeza, cosa que estaba lejos de ser así. Usando el cuerpo de Kaori tuve un hijo con Jin, y lo modifiqué mientras todavía se encontraba en gestión. En el momento en que naciste supe que había conseguido el recipiente perfecto que buscaba. La catástrofe de Kamutoke se precipitó con velocidad. El portador de Iten elevó la lanza, apuntando el filo hacia el rayo para igualarlo con su propio ataque. En ese momento el portador de Kamutoke salió de su escondite en los árboles, corriendo a toda velocidad. Es mi oportunidad. No podrá defenderse de dos ataques a la vez usando a Iten. Pensó. Cubrió su puño derecho con rayos usando su herramienta maldita de categoría especial, y el ataque relámpago de doble flanco fue predicho anteriormente por el hechicero antiguo. Con un movimiento, giró a Iten, apuntando el filo hacia abajo, y luego la clavó en el suelo con fuerza. A su alrededor, el viento empezó a girar con velocidad. Pero resultaste ser demasiado perfecto. Cuando el puño del recipiente perfecto golpeó la sorpresiva defensa de Iten, Buji retiró la mano rápidamente, los relámpagos de blanco y dorado fueron repelidos, dejando ver que los nudillos se habían dañado y sangraban gracias al giro del filoso viento. Gruñó por el dolor. Entonces el gran rayo impactó, deslumbrando a Itadori con su luz. La cúpula de viento igualó su potencia, siendo eliminada, pero Kenjaku la reformaba sin parar para no ser calcinado. Al desaparecer el rayo, deshizo la protección de su viento, desincrustando la lanza, quedando de espaldas a su hijo. Nunca imaginé que podrías contener tan bien a Sukuna que te terminarías volviendo su prisión. Con pequeñas risas volteó a ver sobre el hombro al chico. En serio fue una sorpresiva noticia. Lo que vio fue que tenía un puño a centímetros de su cara. En cuanto se dio cuenta movió a Iten, y con el silbido del viento siendo cortado, el brazo de Itadori fue cercenado, lo que hizo al pelirrosa contener un grito mientras su rostro expresaba dolor. Luego recibió un golpe al estómago con el pomo del cataclismo, sacando todo el aire de sus pulmones. Construí tu cuerpo para soportar la inmensidad del poder del rey de las maldiciones. Entonces un puñetazo se clavó en el rostro de Yuji, mandándolo a volar. Su espalda chocó el suelo y se arrastró unos metros hasta detenerse. Si existe alguien capaz de alcanzar a Sukuna, ese eres tú, Buji. Aseguró Kenjaku, con una sonrisa de completa emoción, un tono de gozo que solo un científico loco, admirando uno de sus mayores trabajos podría mostrar. Un aura blanca casi cubría por completo a Itadori. Como había recibido muchas heridas, su técnica maldita inversa estaba tardando en recuperarlo, pues él no era tan bueno o experimentado en ella como sus senpais o la doctora Yeiri. Se esforzó, visualizando su brazo, regenerando cada vaso sanguíneo e intentando mantener la precisión y la velocidad por igual. El recipiente perfecto quedó mirando al cielo unos momentos. Sukuna tenía un hermano. Su reencarnación era mi abuelo. Fui creado para ser un recipiente perfecto. Su cabeza volaba para analizar toda la información que se le había dado. Eres lo más cercano a familia que tenía Sukuna-sama.
Ahora, las palabras de Uraume tenían más sentido. Hubiera sido mejor decir que espiritualmente estaban conectados, pero supuso que sí, Sukuna y él eran, desde una forma rara de verlo, familia. Cuando su brazo finalmente estuvo recuperado, Buji lo usó para levantarse. Estaba sudando y jadeando, pues generar energía positiva agotaba una cantidad considerable de energía maldita. Cállate. De todas las personas que quiero que me reconozcan, tú no eres una de ellas. Gritando, enojado, se arrojó de nueva cuenta. El comentario hizo reír a Kenjaku, el cual dio un giro a Iten y corrió también. Rayo y viento se prepararon, y las hermanas colisionaron una vez más, disparando sus elementos. El cielo empezó a oscurecerse, como si el mundo reaccionara al poderío de las armas Teryomen Sukuna, el día se puso nublado, las nubes se volvieron negras. Y bajo una tormenta real, el poder de las herramientas malditas pareció aumentar. Kamutoke emanó rayos más gordos que rompieron el suelo y quemaron árboles cercanos, dejando manchas de quemaduras en el terreno, mientras el viento de Iten se precipitaba con la fuerza, para arrancar árboles de raíz y descuartizarlos a la vez, formando tornados. Una vez más, las hermanas de la tempestad se anularon la una a la otra. Sus elementos se arremolinaron entre sí y explotaron, empujando a sus portadores varios metros, haciéndolos caer y rodar por el suelo. El rugido de los rayos en el cielo se calmó, y el color blanco volvió de repente. Las nubes se separaron dejando al cielo brillar, aunque el filtro de colores aportado por el dominio de Kenjaku arruinaba la vista. Padre e hijo se miraron unos segundos, hasta que el cambiacuerpos se relajó, abandonando postura de combate. Ha sido un momento agradable, Buji. Pero hay que terminar con esto. Golpeando el suelo con Iten, el ladrón de cuerpos quiso poner final al encuentro. Ahora voy a usar la manipulación de maldiciones. Te daré 5 segundos para prepararte. Sin advertir una segunda vez, la cuenta atrás comenzó. 5, se pintaron en el aire manchas de oscuridad cerca del milenario. 4, maldiciones de varios tipos empezaron a salir. 3, Itadori se preparó para contraatacar o evadir. 2, Kenjaku sonrió. 1, el silencio reinó entre los dos por ese último segundo que se sintió como minutos enteros. 0, en un instante, Itadori abrió los ojos. Las maldiciones desaparecieron, y canicas de retorcidos espíritus malditos chocaron contra su frente, hombro y costilla. Uzumaki. No se esperaba un ataque de golpe seguro tan pronto. Kenjaku se movió, golpeando al estómago con su puño. Los Uzumakis miniatura explotaron y junto al puñetazo, mandaron a volar a Yuji por el bosque. Pasó al mismo en un segundo, llegando hasta el cráter Gigantes, creado por el ataque que brindó muerte a Hime Kashimo, donde se desarrollaba la batalla campal de hechiceros contra maldiciones, chocando con una pila de maldiciones, eliminando a varias solo por atravesarlas. Después de cortar a una maldición por la mitad, Maki elevó su vista para verlo. Buji. Al momento saltó, y en el aire atrapó a su Koai, bajando nuevamente al suelo. En ese momento 2 espíritus malditos sin rostro llegaron, buscando aplastarlos bajo sus puños. Shoso y Todou llegaron rápidamente, deteniendo los ataques con sus manos, siendo arrastrados unos centímetros, incrustándose en el suelo para detenerse. El mayor de las pinturas de la muerte clavó sus uñas, inyectando sangre en el enemigo, y luego la hizo explotar, volando todo el brazo. Todou simplemente aplastó su mano, y lo arrojó contra la maldición semejante, apartando a ambas. Sacados del camino los espíritus malditos, los hermanos voltearon a ver. Buji. Expresaron. Rápidamente fueron con su hermano. Él tosió algo de sangre. Estoy bien. Respondió. Su traje se había roto parcialmente, dejando ver partes de piel color rojo, endurecidas. Usó endurecimiento para soportar el ataque. Exclamó Choso. Su hermanito todavía no dominaba ni esa técnica ni ninguna que requiriera coagular la sangre, por lo que asumió que fue una medida instintiva que su cuerpo realizó para preservar su integridad. El pelirrosa fue levantándose, adolorido, pero no incapacitado, mientras se limpiaba la sangre que bajaba por sus labios. Sus heridas iban cerrando, pero lentamente. Shoko exhaló el humo de su cigarrillo. Le queda poca energía maldita. Su técnica maldita inversa está perdiendo potencia. Dijo. Itadori-kun, una preocupada Ana dijo su nombre. Casi como si reaccionara, Megumi apretó un poco su mano, todavía inconsciente. Ella se sorprendió, sin saber si el azabache buscaba calmarla, o si estaba preocupado por su amigo. Gojo miró fijamente con sus 6 ojos. Buji fue imprudente yendo solo contra Kenjaku. Expresó.
¿No eras tú el que celebraba su anterior ataque, rojo? Comentó Mei Mei con un tono burlesco. El usuario de ilimitado miró a otro lado, con una gota de sudor y sin responder. Entonces vieron cómo al campo volvía Kenjaku, y volvieron a expectar el combate. El cerebro cambia cuerpos aterrizó sobre varias maldiciones, las cuales se elevaron, haciéndolo a este subir para mirar a todos desde arriba. Llegó la hora de poner fin a todo esto. Declaró. Dejó a Iten siendo sostenida por espíritus malditos pequeños, dejando sus manos libres para realizar los sellos de su dominio una vez más. Los acabaré a ustedes junto a los juegos del sacrificio. Todos lo miraron, pensando en qué haría. Entonces, el escenario comenzó a temblar por completo. No era solo la zona, o el bosque en sí. Toda la colonia del lago Gozo. Los hechiceros mantuvieron el equilibrio, algunos con más esfuerzo que otros. Otra maldición gigante. Ino intentó adivinar. Pronto, el temblor se detuvo, y aunque Kenjaku se mantenía sonriente, nada sucedía. Entonces, los hechiceros modernos abrieron los ojos y empezaron a sudar, al sentir la energía maldita a sus alrededores. Toda la colonia se ha llenado hasta arriba con maldiciones. Avisó Iguruma. Salmón. Dijo Toge, tosiendo un poco después. Kogane apareció a un lado de Kenjaku. Has obtenido 5 puntos. Has obtenido 5 puntos. Has obtenido 5 puntos. Avisaba sin parar el mismo mensaje. Iba tan rápido que las notificaciones se superponían una con otra, cortando la voz, casi pareciendo un error. Está bien, Kogane. Avísame cuando llegue a los 1000 puntos. El pequeño Shikigami desapareció en humo. ¿Qué diablos hizo? Akari sudó. Las 10 barreras elevadas para el juego del sacrificio se encontraban en relativa calma. Tras meses enteros, las matanzas habían cesado y la situación se relajó bastante. Pero de repente todo empezó a temblar dentro de las colonias, y antes de darse cuenta, hechiceros despertados y reencarnados volvían a correr y gritar por sus vidas. Hordas gigantes de maldiciones de todos tipos llegaron de la nada, destrozaron edificios y mataron a todos con los que se encontraban. Cada muerte hacía subir el contador de puntos del hechicero milenario. Este buzó. Para transportar la energía maldita almacenada en las barreras hacia los puntos de partida para la fusión con Tengen, instalé en las barreras sistemas que permiten llevar la energía maldita de un punto a otro. Conectándome a este sistema pude reproducir una extensión leve de mi dominio en cada colonia. El dominio de este sujeto con las barreras es otra cosa. Kusakabe sudaba a mares. Como paraíso de 1 millar de demonios, me permite replicar maldiciones sin gastar energía maldita, no debo preocuparme porque se acaben. Acabo de infestar cada colonia con maldiciones, las suficientes para que los que estén en ellas no puedan dar abasto. Una gota de sudor cayó de la frente de todos. El final de los juegos del sacrificio es solo cuestión de tiempo. Las maldiciones se dispararon a todas partes, derribando árboles y reventando la tierra, llenando el campo de combate en un segundo. Los hechiceros se vieron obligados a retroceder ante la cantidad, reagrupándose forzosamente. Esto es malo, si estamos todos juntos, Kenjaku lo puede lanzar. Advirtió Itadori. El segundo hechicero más fuerte de la era Ian elevó su dedo mientras retomaba posesión de Iten con su mano libre. Para culminar mi plan, todos ustedes deben morir también. Todas las maldiciones se empezaron a retorcer a la vez que se unían unas con otras. Nace del sufrimiento y el dolor. Chilla, retuércete, sé miserable. Quema tu vida y, en mi nombre, castiga. Con los cánticos, se construyó nuevamente el mayor ataque, solo por debajo del mismo dominio, de la manipulación de maldiciones. Usará su golpe seguro. Avisó Kusakabe. Nuevo estilo de sombras. En ese momento, todos siguieron al experto, Itadori, Akari, Ino, Todou, Soso e incluso Iguruma, para realizar un nuevo movimiento del nuevo estilo de sombras que habían practicado. Los dominios simples de cada uno se mezclaron, dibujando un gran círculo celeste bajo sus pies, que abrió un gran hueco en el paraíso del millar de demonios donde el efecto del golpe seguro no podría acertar. Fortaleza simple. Era su movimiento. Por obvias razones, Maki no podía hacerlo, pero si se mantenía dentro del círculo entonces estaría bien, y de por sí el golpe seguro no podía afectarla. Kenjaku se sorprendió de esto. ¿En serio vinieron preparados? Pensó. Bien jugado, ese dominio simple será más difícil de romper que uno normal. Pero no necesitó hacerlo, abrieron los ojos por esa declaración. La sonrisa del cabeza cocida se ensanchó. Solo necesito desactivar el golpe seguro. También puede hacer eso.
Todos gritaron mentalmente. El dominio simple no podía hacer mucho contra los ataques en sí. Aunque Kusakabe por sí solo llegó a una maestría que le permitía contraatacar todo lo que entrara en el rango de su dominio, no podía hacer nada contra un ataque tan colosal. Uzumaki. El grito de Kenjaku junto al movimiento de su palma señaló el momento en que disparó su ataque. Ya era demasiado tarde para reaccionar cuando el ladrón del cuerpo de Geto disparó a las maldiciones como un colosal rayo negro de poder maldito. Les iluminó la luz negra y parecieron ver todo lento. Todas las maldiciones desaparecieron para conformar Uzumaki. No puedo usar mi Bougie, pensó Todou. Un Yuji completamente centrado en el ataque entrante, se sorprendió al ver cómo dos espaldas se ponían frente a él, cubriéndolo con su propia carne. Todou, choso, gritó Itadori. Ellos solo pudieron sonreír. Mientras viviera su hermano, partirían felices. Iguruma, Kusakabe, Ino y Akari solo pudieron apretar los dientes. Es imposible escapar de eso. Maki era la que estaba al frente, y la primera que sería golpeada por el ataque, sin estar segura de que su cuerpo mejorado pudiera resistir tal golpe. Cuando Uzumaki estuvo por impactar, una figura de ojeras y katana reconocibles, apareció de la nada misma. Ese es. Todos lo notaron. Yuta, gritó Maki. Este volteó a verla con una sonrisa. Perdón por tardar tanto, Maki-san. Dos manos, aunque una metálica, agarraron la nada, y el espacio se plegó como si fuera una tela. Entonces, cuando tiraron de él, se estiró y deformó. Con un salto, la responsable de esto deformó el cielo en una curva. Uzumaki finalmente llegó, pero lejos de impactar y explotar, como Kenjaku pensaba que pasaría, este curvó su dirección al instante, y ahora su propio ataque iba a por él. En un instante apretó los dientes de la sorpresa, saltando hacia un lado, pasándole el rayo de maldiciones a centímetros del rostro, explotando al adentrarse en el bosque. Todos se cubrieron de la onda expansiva que la técnica máxima dejó con su estallido, casi mandando a Ino a volar si Akari no lo hubiera atrapado por la pierna. Los hechiceros vieron como una chica de cabello rosa flotante se encontraba levitando, sosteniendo el cielo con sus manos. Traje ayuda, terminó de decir Yuta. Tras parpadear un poco por la mujer prácticamente desnuda. ¿Es amiga tuya, senpai?, preguntó Yuji, saliendo de entre sus hermanos. Shoso no tardó en cubrirle los ojos. Una vena creció en la frente de Uro. No te atrevas a decir que Fujiwara y yo somos amigos. Volteó para gritarle. Eso hizo a Okotsu reír. ¿Te gusta la herramienta maldita, Uro-san?, hizo la pregunta. Le había cedido una de sus varias herramientas malditas con apariencia de guante de brazo completo, que se valía de la energía maldita para mejorar el movimiento natural del brazo y su fuerza, aunque en manos de la chica sin brazo, solo actuaba como uno normal. Ella desvió el rostro con un leve sonrojo para no ver esa sonrisa que causaba en ella recuerdos tan agridulces. Está decente. Puedo usar mi técnica ritual con ella. Se cruzó de brazos. Pero no te perdono por quitarme el mío, que lo sepas. El descendiente de Fujiwara sudó. Maki entrecerró los ojos. Oye. ¿Por qué actúa como si fuera una tsundere contigo? Codeó al hechicero de categoría especial. ¿Eh? ¿Lo está haciendo? La Zenin puso los ojos en blanco. ¿Acaso eres tonto? ¿Atún con mayonesa?, preguntó Toge, mirando con ojos burlescos a su compañera y cubriendo su boca con su única mano. La peli verde se sonrojó un poco. ¿Celosa yo? ¿De qué, exactamente?, cuestionó ella de vuelta. Parece que tú también eres tsundere, Maki. Akari dijo. Entonces lo miraron con rabia. Tú cállate, ludópata. Yuta solo pudo sonreír con cierto nerviosismo, sin entender exactamente la situación. Kenjaku entrecerró los ojos, analizando. Nunca pensé que te unirías al descendiente de la fuente de todo tu odio, Takako Uro, mencionó. ¿Será que todavía no superas tus sentimientos?, bufó tras eso. Ella afiló sus ojos de esclerótica negra. Cállate, Kenjaku. No asumas que sabes cómo pienso. Eso solo hizo carcajear al hombre. Entonces Kogane apareció una vez más. Su total de puntos es de 1000. Avisó. Kenjaku miró al Shikigami con el rabillo de los ojos, y luego volteó a ver a todos sus enemigos. Con Okotsu de vuelta, la batalla se alargará. Así que, Kogane, añade una regla, ordenó. Todos prestaron atención. ¿Una regla a estas alturas?, preguntó Iguruma al aire. Kogane esperó la regla.
Por cierta cantidad de puntos, los jugadores de los juegos del sacrificio podrán ser expulsados por otro jugador. Todos abrieron sus ojos y sudaron. El Shikigami guardó silencio un momento. Salir de los juegos del sacrificio implica la muerte al ser retirada la técnica ritual otorgada para el juego. Si se permite la expulsión de un jugador por puntos, para llevarlo a cabo tendría que dejarlo vivir y no quitarle su técnica ritual. Tenía sentido. Kogane no jugaba para el bando de Kenjaku. Solo buscaba hacer un juego lo más longevo y justo posible. No veo ningún problema, contestó el hechicero de Leian. Kogane se movió alrededor del hechicero. Regla aprobada. Entonces, otro Kogane apareció al lado de todos los jugadores frente a Kenjaku. Un jugador ha añadido una nueva regla. Los jugadores podrán ser expulsados por 100 puntos. La expulsión por este medio no arrebatará la técnica ritual. Todos dejaron caer una gota de sudor por las implicaciones de poder ser expulsados del juego contra su voluntad. El de la cabeza cocida sonrió. Kogane. Expulsa a Buji Itadori, Choso, Aoi Todou, Yuta Okotsu, Takako Uro, Atsuya Kusakabe, Takumo Ino, Hiromi Iguruma y Kinji Akari de los juegos del sacrificio. Los puntos del arquitecto de los juegos bajaron hasta 0. No había podido expulsar al miembro del clan Inumaki, y sabía que más jugadores del lado de sus enemigos se escondían en lugares seguros, aunque sus puntos rápidamente se llenarían mientras más hechiceros cayeran en otras colonias, así que los podría expulsar después al momento. Ha sido expulsado de los juegos del sacrificio. Todos los demás fueron avisados. Hasta que nos volvamos a ver. Entonces los Shikigamis desaparecieron para nunca volver. Maldita sea. Insultó Itadori. Si nos puede eliminar de ese modo. Los demás chasquearon la lengua. Manteniendo la sonrisa, Kenjaku giró a Iten y apuntó el filo a sus enemigos. Estén donde estén, empezará la fusión con Tengen. El segundo más fuerte de la época actual afiló los ojos. Uro-san, como lo hablamos. Ya lo sé, Fujiwara. Ignorando la molestia que le causaba recibir órdenes del azabache, debido a su voluntad de acabar con esto, rápidamente, Takako cruzó los brazos como una cruz delante de su pecho. Expansión de dominio. La barrera se empezó a construir. Tal acción solo confundió al usuario de Iten. No tenía sentido desde ningún ángulo que esa mujer lo retara a un choque de dominios. ¿Su expansión de dominio? ¿Acaso Okotsu no le advirtió de mi dominio de barreras abiertas? No. No creo que sea eso. Entonces abrió los ojos al darse cuenta. La barrera de Uro se extendió, envolviendo a los hechiceros modernos y a Kenjaku. Mientras ésta se cerraba, un cuervo se metió en la barrera, así todos en la sala de hospital se enterarían de lo que pasara dentro. Pretenden usar el dominio de Uro para anular mi dominio. Tratarán de causarme el daño suficiente dentro, y así hacer caer mi propio dominio. E incluso con esa resolución, sonrió. Tontos. Es imposible que este dominio compita con el mío. Tras el arrogante comentario, Takako mostró una sonrisa de suficiencia. La barrera se terminó de construir, y entonces la sonrisa se borró del rostro del ladrón de cuerpos. Abrió los ojos. Todo se volvió oscuro dentro de la barrera de Uro, y fuegos azules se encendieron al fondo, iluminando el espacio oscuro, mientras estelas de color blanco colgaban sobre el cielo. Bóveda del espejismo eterno. Era su dominio. ¿Podrías repetir lo que dijiste antes? ¿Mi dominio fue superado? Todavía lo siento activo fuera, así que solo lo sobrepasó dentro de su propia barrera. ¿Cómo es posible? Kenjaku no podía estar más atónito, convocó maldiciones desde fuera, y las ordenó a golpear la barrera del dominio ajeno. Pero cuando lo hicieron, atacando con golpes y empujones, estas fueron repelidas. Se volvió a sorprender. Solo hay una forma de que hayas superado mi dominio. Volteó a ver a la chica del cielo. Un voto vinculante. Nadie le respondió, pero no necesitaba una confirmación verbal, esa sonrisa descarada que le daban los hechiceros modernos bastaba y sobraba. Finalmente. Veamos qué tan bueno es fuera de su barrera. Expresó Kusakabe. Itadori miró hacia arriba, y ahí vio a uno de los cuervos de Mei Mei, el cual graznó. No pudo evitar el sonreír. Se acercó a su senpai de categoría especial mientras hacía crujir sus nudillos. Okotsu-senpai, nuestro sensei nos está mirando. Le avisó. Este sonrió mientras desenvainaba su arma.
Tienes razón, Itadori-kun. Ambos tomaron pose de combate, el peligrosa con un puño enfrente y otro por la cadera, apretando a Kamutoke que hizo crispar la energía maldita como rayos del color de la pureza con contornos color oro, y el azabache sujetando la katana con ambas manos sobre su cabeza mientras esta era envuelta con esa energía maldita rosa tan característica que clamaba por la sangre del rival. Ahora tenemos que lucirnos. Buji. Yuta. No puedo creer lo orgulloso que me hacen. Satoru desbordaba ríos de lágrimas de orgullo. Denle una paliza que no olvide en su vida. Shoko y Ana sonrieron. Mei Mei miró fijamente la batalla mientras Uibui volvía a su lado. El curso del combate está por decidirse. Fin del capítulo.